muy diferente. Y yo digo que todo en la vida nos trae una enseñanza, todo. Y para mí esta cesárea fue una enseñanza, porque el que yo no pudiera levantar un pie normal, así como que apiarme de la cama, como normalmente uno está acostumbrado, para mí era una forma de yo alabar a Dios y adorar a Dios, de que Él me permite normalmente tener salud, ¿verdad? Estar bien, tener energía. Y en ese momento era como para que yo adorara más. O sea que todo en la vida nos deja una enseñanza. Y el día de hoy, en esta mañana, agradezco a Dios por esta oportunidad tan bonita de estar aquí, una iglesia hermosa, preciosa, sus miembros mucho más. Digan amén. Amén, gracias. Muy lindos. Aquí yo estoy muy en familia porque aparte de la doctora y que ya conocía a la pastora, al pastor por foto, soy muy conocida de nuestra hermana Raquel. ¿Cuánto conocen a Raquel? Ah, yo conozco a Raquel. Así que estamos en familia. Como dijo mi hermana, soy psicóloga clínica, terapeuta familiar, hicimos la maestría juntas y ya hemos tenido un tiempecito ya trabajando en diferentes áreas de la parte para trabajar con las personas con autismo. Empezamos desde pequeñito, gateando. Primero estuve acompañando niños en la parte de ser maestra acompañante, maestra sombra. A través del tiempo los términos van cambiando, pero como quiera, en cierto punto se le dice muy parecido. Entonces, ahora mismo, actualmente estoy trabajando en el CAID, gracias a Dios por esa oportunidad tan bonita. Eso es otro testimonio para otro momento. Estoy en el CAID, que está aquí cerca, y estamos en el área de terapia familiar, para acompañar ahí a las familias que tienen niños o parientes con esta condición. Entonces, de inmediato vamos a empezar. El tema de esta charla, de esta conferencia, de conversatorio, como le quieran decir, es reconocimiento y abordaje de personas con trastorno del espectro autista. Vamos el día de hoy a tener algunas informaciones sobre cómo reconocerlos y cómo abordarlos. Pueden hacer preguntas, pueden interrumpir sin ningún problema. Voy a hablar de una manera muy llana, muy sencilla. Si sienten que algo les causa duda, pues entonces me pueden hacer las preguntas que deseen. Me impresiona muchísimo de que las personas que ya pasaron por aquí saben mucho del tema y ya dijeron parte de lo que yo iba a hablar. Así que díganme quién más ya sabe para yo saber. Claro, porque están bien informados, muy bien informados, y eso es muy bueno. Antes de iniciar ya formalmente con esta parte, me sentí muy bien de ser invitada para hablar este tema, ya que es muy raro, créanme, que se elija este tipo de tema para conversar. Si es algo que vivimos en el día a día y tenemos en cada espacio, no solo en la familia. Si la familia es la base de la sociedad, quiere decir que entonces en las escuelas, en las iglesias, obviamente vamos a tener personas con esta condición. Y no solo esta condición, cualquier otra condición del desarrollo, del neurodesarrollo. Entonces, que ustedes como iglesia se interesen en saber de este tema, en hablar este tema, es muy bueno. Demasiado bueno, demasiado bueno. Así que yo sé que Dios va a bendecir mucho más sus vidas por este interés que ustedes tienen de conocer este tema, de conocer un poquito más y sobre todo de poner en práctica lo que vamos a aprender aquí el día de hoy, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a empezar. Es importante saber qué es el autismo. Ya las hermanas han dicho de manera clara y también de manera científica. Yo soy de hablar muy, muy a lo llano para que entendamos, porque eso de que tal cual como está en el libro, yo esa inteligencia no la tengo, así como ellos. Debería de como que cogerle un chin a ellos, pero ahí sí no la tengo. Entonces, por eso vemos que todos tenemos ya cada nivel de inteligencia y todo eso. ¿Qué es el autismo? Ya aquí dos hermanas se lo dijeron. Si alguien más quiere decirme qué es el autismo, si lo ha escuchado. ¿El autismo? Tienen que acompañarme, no soy yo sola que voy a hablar, no le dé vergüenza que estamos en familia. Pero entonces, si nosotros como adultos, ahora mismo, lo que estamos aquí más grandecito, ¿verdad? No nos da cositas responder. Vamos a tener aquí ahora a una niña en un video que va a decir, según ella,
lo que entiende que es el autismo. Muy bonito, vamos a prestarle atención para que luego entonces, según lo que ella haya dicho y se le haya quedado a usted, pues entonces me diga. ¿Está bien? Entonces vamos a prestar atención en este video. Así lo describe una niña. Mi hermanito tiene 5 años. Él comenzó a hablar, pero al año y medio lo dejó de hacer. A él le gusta mucho jugar y ciertos juegos los repite todo el día. Por las noches le cuesta trabajo dormir. Mi hermanito se puede quedar horas viendo objetos brillantes. A veces ríe mucho, nomás porque sí. Otras hace berrinches sin razón. Además, es muy bueno para armar rompecabezas. Siempre se queda viendo cosas que giran, como las ruedas de un coche o las aspas de un ventilador. A él no le gusta jugar como los demás niños. Cuando lo llaman, mi hermanito no responde a su nombre. Mis papás lo llevaron con un doctor. Él dijo que tiene autismo. Si conoces a un niño como mi hermanito, infórmate en Teletón. ¡Qué lindo! ¿Les gustó? Así lo describe una niña. Ella está describiendo lo que ella ha visto en su hermanito. Ahora bien, es importante resaltar que el autismo es muy amplio en su significado. Por eso se le dice espectro, porque es muy amplio. Incluso siempre que se va a mencionar la definición del autismo, se trata de comparar con una sombrilla. ¿Cómo es una sombrilla? Es redonda, tiene una parte alta, una parte más ancha. Entonces, se le compara a la sombrilla por la manera de que entonces tiene como diferentes partes. Entonces, por esa razón, vemos el autismo de diferentes maneras. Ahora bien, la niña ahí dice que no, que el niño... Bueno, díganme ustedes, ¿qué fue lo que la niña describió de su hermanito? Según escucharon. Ajá. Que no responde a su nombre. Ajá. Que le atrae las cosas que dan vuelta. Las cosas brillantes. No juega como los demás niños. Ahora bien, ¿alguien más quiere decir algo? Ahora bien, no todos los niños con autismo van a hacer eso. Lo que acabamos de mencionar, puede ser que realice una de esas cosas, y puede ser que la tenga toda, vamos a decir. O sea que por esa razón se le dice espectro, porque es muy amplio. Entonces, el autismo, o mejor conocido como trastorno del espectro autista hasta el momento, es una afección neurológica, es una afección del neurodesarrollo, que aunque se dice que viene por la parte genética, realmente hasta el momento no hay una causa en específico de decir es tal cosa. Todavía no lo hay. Entonces, suelo decir que hasta que se demuestre cuál es la razón, pues, ¿qué tenemos que hacer? Manos a la obra, vamos a accionar, no nos vamos a quedar esperando a saber exactamente qué es el autismo. Entonces, dicho de manera más simple, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo con gravedad variable, puesto que entonces puede ser, en algunas personas se puede ver de la manera, digamos que simple, así sencillo, que no tiene tanta afección en las condiciones que se han mencionado. Y en otros, pues entonces sí, un poquito más grave, y lo vamos a ir viendo en el camino de esta exposición. Se dice que se encuentran características afectadas en su desarrollo, entre estas está la comunicación, siempre se menciona eso, pero es tan amplio el tema de la comunicación, pues que aunque estemos en silencio, estamos comunicando, como decía nuestra hermana, y es así. Nosotros comunicamos de muchísimas maneras, no solamente es en la parte verbal, que nosotros digamos, hola, ¿cómo estás? No solamente así comunicamos, puede ser que yo te mire y yo te hago una mirada, te diga, normalmente uno anda en la calle y uno como que saluda con la mirada, ¿le ha pasado? Entonces se saluda con la mirada, eso es una forma de hablar. Entonces también tienen la parte afectada de el comportamiento, pero ahí vamos también en poner un ejemplo de que en algunos casos tenemos los que son súper tranquilos, que puede ser de que se sienten en una silla y de ahí no se va a mover más, pero hay otros que entonces sí pueden tener como que ese tipo de movimiento de un para aquí para allá, un vaivén, como uno suele decir. Entonces, todas esas partes nos deja a entender de que hay diferencias en el autismo.
Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Le estoy dando esa definición sencilla. Si quieren preguntar algo antes de continuar esta parte de reconocerlo, porque me voy a ir un poquito más como a la práctica. ¿Les parece? Sí, ¿seguro? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Como les dije, hay un sinnúmero de características para reconocer a una persona con autismo. Nosotros aquí, sacándome a mí, que soy, digamos que profesional en el área, ¿verdad? Yo no diagnostico, yo no voy a ver, por ejemplo, un niño y yo le voy a decir totalmente sí, ese niño tiene autismo, yo no diagnostico. Para diagnosticar está el profesional que es un conjunto, un equipo en donde está el psiquiatra infantil, donde hay un psicólogo, pero ese psicólogo tiene que estar especializado en pruebas que se aplican para eso, que son súper costosas, que aquí en Dominicana tenemos 2 o 3 que sí lo hacen porque tienen que viajar fuera a hacer esos cursos para poder entonces tener éticamente esa parte, porque si yo, con el tiempo que tengo, yo pudiera, sin ética, diagnosticar, porque ya uno, ¿verdad? Pero no, las personas que están encargados para eso, para diagnosticar, son el psiquiatra infantil y está entonces el psicólogo que ya tiene esa especialidad. Ahora bien, tenemos que contar con un neurólogo también y con entonces un médico general que es el que manda a hacer los análisis, y entre esos análisis que se mandan a hacer están las pruebas típicas, se mandan a hacer las analíticas típicas y se mandan a hacer entonces un sinnúmero de pruebas del cerebro, de que si escucha bien, la audiometría y ya entonces las demás que competen para eso. Ahora bien, ya características visuales, es importante resaltar que no vemos el autismo como, por ejemplo, se suele comparar con el síndrome de Down. El síndrome de Down, ¿han visto personas con síndrome de Down, verdad? El síndrome de Down lo vemos en cierto punto a simple vista, un poquito. ¿Por qué? Porque se le ve un poquito en los ojos, un poquito en sus manos y eso. Pero la persona con autismo no se ve a simple vista. No se ve a simple vista. O sea que es importante tomar en cuenta esto. Entonces, entre las características específicas que podemos ver, recordando que es una sombrilla bien grande, está formar líneas como objetos o juguetes. ¿Cómo formamos línea? ¿Quién ha visto aquí más o menos los niños formando línea? Que entonces se le da carritos. Por ejemplo, hay carritos, hay bloques, cualquier juguete, Emma, hasta los vasos, cualquier cosa. Y entonces en vez de jugar de una forma típica como haría un niño que quizá lo tira o que quizá echa agua de un lugar a otro, no. Lo va a organizar de una manera todito uno detrás de otro. Eso es divertido en realidad. Yo misma soy como de organizar la cosa así como, si yo veo algo medio desubicado, yo como que lo pongo todo en línea. Yo siempre suelo decir que todos tenemos un chin de autismo. Todos tenemos un chin de autismo. Lo que pasa es que no reunimos todas las características o un poco más para ser diagnosticado, pero todos tenemos nuestro chin de autismo. Entonces, en ese caso vemos eso, vemos cómo juegan con los objetos de una manera diferente. El carrito, en vez del niño utilizarlo para llevarlo por el camino, ¿qué hace? Lo voltea y coge la rueda y comienza a darle vuelta nada más a la rueda. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo. ¿Qué otra cosa? Cualquier objeto para ser utilizado de una manera típica, pues entonces lo utilizan a su manera. Otra característica que tenemos es mostrar interés por cosas o objetos igual, más o menos de una manera diferente a la que lo haríamos los típicos. Yo digo mucho que las personas con autismo vienen a darle un poquito de sentido diferente a las cosas, señores. Todo el mundo haciendo lo mismo. Todo el mundo haciendo lo mismo. Todo el mundo haciendo lo mismo. Mientras que ellos se dedican a hacer cosas diferentes. Y entonces el que está atento o sea, el que se dedica un poquito a mirar el sentido chévere de eso, dice, oye, pero es verdad, yo hubiera jugado así, o hubiera hecho eso, o le hubiera prestado un poquito más de atención a eso. Que nosotros entonces, las personas típicas, andamos como que rápido en la vida y no nos detenemos a ver ciertas cosas. Aburrido es, ay sí, en verdad. Lo típico es aburrido. Lo que hacemos todos así típicamente es alguito aburrido, en verdad. Entonces, son muy organizados algunos.
algunos, no todos. Por eso siempre tenemos que tomar en cuenta de que un grupo que toma unas características y el otro otras características. Los que tienen esa parte de organizados, súper bien, porque ayudan en la casa, obviamente según su edad, ayudan en la casa a organizar las cosas y tienen la habilidad de estas personas de que en su momento pueden trabajar en supermercados, hay lugares donde lo tienen, que mantienen la cosa organizadita. Las góndolas, eso sería muy bueno que lo organizara. ¿Saben lo que las góndolas, verdad? Exacto. Entonces, esa parte, hay personas con autismo que tienen esa habilidad de mantener todo derechito, organizado. Para mí, ese chin yo creo que me toca, el chin de ese tan organizado así. Entonces, tenemos también la parte de que se interesan por cosas bien pequeñitas, bien pequeñitas. Hay niños con autismo que pueden andar ratísimo con una cosita chiquitica en la mano y no se le va a perder y no lo van a dejar perder. Ahora, ¿cuántos de nosotros perdemos la llave? La llave de la casa. ¿Cuántos de nosotros perdemos cualquier otra cosa? Entonces, por allá, ¿verdad? La bota cada rato. Yo ahora estoy que me la engancho. Yo estoy casi que le voy a comprar una cadenita a la llave para ponérmela como para poder andar con ella más a la vista. Entonces, tienen intereses obsesivos en algunos casos. De ahí es que viene entonces que podemos ver como algunos niños, si pierden un objeto pequeño que para uno puede ser que no sea interesante, que no sea de importancia, para ellos sí. Porque en esa parte son bien obsesivos con algunas cosas. Por eso tenemos que, con las características que vamos a ir conociendo a los niños, entender un poquito más por qué se dan ciertas conductas, que lo vamos a ver más adelante. Siguen determinadas rutinas. No es lo mismo que nosotros típicamente, algunos, podemos entonces, que hoy yo iba para la escuela pero no fui, iba para la universidad pero no fui, o iba a trabajar pero de repente no pude llegar o no fui. En este caso no, ellos siguen rutinas de que se tiene que dar porque sí o porque sí. Ajá. Qué lindo, sí. Ajá, ajá. Me encanta, sí, sí. Eso suele pasar, eso suele pasar. Sí, abrumado, ajá. Se sintió como abrumado Sí. porque él decía que qué había pasado con el mueble. Sí. Entonces ahora yo tengo como que hacer una explicación que no me explicaban cuando yo era pequeña, pero en mi casa yo tengo que Exacto. explicar. Vamos a mandar el mueble a tapizar. Ajá, Estaremos sin mueble ajá. por 2 semanas. Qué lindo, sí, sí. Exacto. Entonces, y cuando le cambié la leche de Alacta Plus, porque es pila de cara, Ajá. por una Milex, Ujú. yo le tuve que hacer una ceremonia, pues hoy es el último día en esta casa que se bebe Alacta Plus. Gracias sí, Alacta sí. por todo el tiempo. O sea, Sí, me encanta. Realmente, quizás ahora que nosotros, por ser personas típicas, estamos prestándole atención un poquito más a este tema y vemos estas características. Quizá uno la vea como insignificante, como que uno diga, eso, o sea, como eso. Pero sí, es importante y para esa persona es importante. Entonces, eso nos da la oportunidad de nosotros poder ver el mundo desde una manera diferente, desde una perspectiva diferente. Y en su momento, créanme que de seguro en algún momento de la vida les va a tocar o ya le tocó, uno va a querer que se pongan en el lugar de uno y que me entiendan a mí desde mi posición. Normalmente uno piensa que uno no necesita, pero sí. Honestamente, con este tema mío de la cesárea, que ese es otro testimonio, yo digo, yo necesitaba que alguien se pusiera en mi lugar, que me entendiera exactamente cómo yo me sentía con ese tema, porque todas las mujeres, aunque, o sea, las que han pasado por tema de cesárea, no todas tienen el mismo la misma recuperación, el mismo apoyo y todo eso. Ahora bien, si se detienen un poquito, entonces a entenderme a mí, oye, yo voy a ser feliz de que me entendieran. Vamos a decir, así mismo se sienten las personas con autismo, de que entiendan sus características y puedan entonces darle respuesta a cómo ellos necesitan sus respuestas. Y en este caso, la intervención de, tú eres madre, ¿verdad? Madre de una persona, exacto. 2, wow. Entonces, de esta madre nos deja una gran enseñanza.
Si tú lo hubieras hecho de una manera diferente, yo te aseguro que hubiera sido un caso, ¿verdad? Un caso. Entonces, vamos a ir viendo un poquito más adelante también ese tema de cómo intervenir, entonces, de manera adecuada, que viene siendo el ejemplo perfecto que tú acabas de dar. Entonces, tenemos otras características. Ahí no sé si ven un poquito, aquí lo veo pequeño, pero básicamente lo que también está en esta parte es de que podemos ver el tema de que aparte de que son súper organizados, tenemos otras características, por ejemplo, de que algunos pueden hablar de una manera, digamos que clara, pero algunas veces no tienen sentido sus palabras. O sea, no tienen, conocen las palabras, pero no saben en sí el significado. ¿Me doy a entender? Hay algunos que no pueden mantener una conversación, hay otros que simplemente no hablan, simplemente. Y ojo, es muy interesante saber que en su mayoría de las veces no es que no pueden hablar, es que simplemente no quieren. Aquí no hay un niño ahora mismo, ¿verdad? Para que no me oiga. Y, ajá, ok, está bien, ok. Entonces, en algunos casos, es que simplemente no quieren. Incluso hay libros que lo tienen catalogado como vagancia verbal, literal. Cuando yo leí eso, yo dije, oh, entonces, ¿qué sucede? Simplemente que no tienen el deseo. Ahora bien, sí te comunican otras cosas y sí lo hacen a su manera. Incluso suelo decir que no importa en cierta manera que no me utilice las palabras. Yo lo que necesito es que se exprese o que me deje saber más o menos qué quiere con otros medios, porque también hay otros medios de cómo hacerlo. Existe, por ejemplo, el tema de la comunicación vía el método PECS, que es un método que se utilizan imágenes, donde igualito como nosotros decimos yo quiero beber agua, se dice por ahí. Ahora que estamos tan actualizados y tan, ¿verdad? También está el método PECS, que es manual, que se utiliza con unas imágenes. El niño la pega y la toma de un libro y la pega entonces en una tablita que se le prepara y entonces él lo muestra también por ahí. Cualquiera dice, oye, pero si puede hablar, ¿por qué no lo hace? Pero simplemente es también una decisión muy personal del niño, aunque ustedes no lo crean. Muy personal del niño. Entonces, tenemos otras características. La siguiente, no sé si ahí pudieron leer un poquito esa parte. Como le dije, ya físicamente no se ve. O sea, no podemos decir un niño que veamos caminando por la calle, ese niño tiene autismo. No lo podemos decir así. Hay que tomar en cuenta un sinnúmero de... ¿Me puede pasar a la otra? Un sinnúmero de características. Ahora bien, aquí ya de una forma más llana, está lo que es la ecolalia. ¿Cuántos han escuchado la ecolalia? Mamá, no, la mamá está, claro. ¿Cómo? Ajá, bueno, en algunos casos se da la parte de la ecolalia, en otros no. La ecolalia básicamente es cuando los niños repiten una palabra en específico que no tiene un sentido en el momento, en la actividad que se esté haciendo y se queda repitiéndola seguido. Por ejemplo, por poner un ejemplo, blanco, 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 blanco. Se pueden quedar ahí. O puede ser también unas palabritas solamente como sílabas. Entonces podemos escuchar esa parte de la ecolalia. Es importante resaltar de que aunque uno diga, ¿por qué lo está diciendo? Es una parte que ellos utilizan para regular sus emociones, para regular cómo ellos se sienten en ese momento. Algunos niños porque se sienten felices pueden tener ecolalia y otros porque se sienten abrumados, incómodos, pueden tener ecolalia. Al igual que las estereotipias, que son los movimientos que constantemente se ven. En algunos casos son movimientos como de aleteo. En otros casos lo puede tener como de diferente manera. Pueden aletear así, brincar. En otros casos pueden tener como un movimiento de un lugar a otro. Se mueven de un lugar a otro. Pero déjenme decirle que esas conductas tienen un sentido. Esas conductas tienen una razón. Esas conductas, aunque uno la vea obviamente que no son típicas, tienen un sentido para ellos. ¿Y qué es? En la mayoría de las veces regular cómo ellos se sienten. Si, por ejemplo, vuelvo y les repito, igual que la ecolalia, es una manera de ellos como tranquilizarse, entrar como en esa tranquilidad que la necesitan. Entonces, es como, no sé si les ha pasado a ustedes, que están sentados en un lugar y se comienzan a sentir como incómodos y quieren como irse o pararse. Nosotros no paramos y no vamos porque tenemos la facilidad de hacerlo, quizás. Pero ellos no tienen la facilidad de quizás decirte, mira, yo me quiero parar, yo me quiero ir, yo me siento incómodo,
yo estoy cansado, tengo hambre, en algunos casos no tienen la facilidad de comunicarse de esa manera. ¿Y qué pueden hacer? Fácilmente, comenzar a caminar de un lugar a otro. De un lugar a otro, comenzar a mover la mano. Entonces, cuando conocemos estas características de nuestros niños, podemos darle un significado y un sentido a esa conducta. Aprovechando a la bebecita linda, hermosa que está por ahí, yo estoy casi segura que mamá sabe porque tú eres su mamá, ¿verdad? Te la estoy atribuyendo como que es tuya, pero sí es tuya. Yo sé que mamá sabe por qué llora la niña. Eso es una habilidad que nosotras desarrollamos como madre. Entonces, eso es una habilidad que tenemos que desarrollar la iglesia para saber más o menos el por qué en algún momento nuestros niños están teniendo una conducta. Bien, entonces, en esta parte viene siendo, por ejemplo, si vemos que nuestros niños, vuelvo y le digo, están teniendo ese tipo de conducta, vamos a tener una idea de por qué. Dependiendo cada niño, porque tenemos que conocer a cada niño por separado, porque todos los niños con autismo son diferentes, todos, aunque sean diagnosticados por el mismo doctor, aunque sean diagnosticados bajo las mismas, bajo los mismos pasos de llevarlo al doctor fulano, todos son diferentes, todos. Entonces, incluso hasta los que son de la misma casa, o sea, de mamá y papá, son diferentes todos. Entonces, luego de que sabemos cómo identificar esas características y el por qué se dan esos tipos de conductas, vamos a saber cómo abordarlos mejor, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya en esta parte, la anterior, las causas, ya lo habíamos mencionado anteriormente, no hay una causa, no hay una en específico. Se decía anteriormente que era una falta de apego con la madre. Se decían que eran madres hielo, se le decían, en algunos libros se le decía así, madres frías, madres que no tuvieron ese apego con el niño. Entonces también se decía que eran las vacunas que se le ponen a los niños típicamente. Ajá. Sí, de ninguno, no, ajá, sí. De la vacuna específicamente, se ha estudiado muchísimo sobre eso y no hay una evidencia que diga sí es eso. Pero vuelvo y le digo, no hay una razón. Entonces, ¿qué me gusta resaltar de que no hay una razón? Es para que no busquemos culpables. A mí eso me encanta y aunque a veces yo le digo con todo el respeto a las familias, yo le digo, miren, con todo el respeto que usted se merece, porque solo su situación, su dolor, cómo se siente esa familia, cómo pasa esa familia el duelo, porque se pasa un duelo, cómo la pasa, con todo el respeto que usted tiene, no nos vamos a sentar a llorar eso. Tenemos que accionar. ¿Y qué vamos a hacer? A trabajar. Ya eso es lo que tenemos y no es como para decirlo, como para restarle importancia, no es para eso, sino más bien para que entremos manos a la acción. Vamos a resolver, vamos manos a la acción. O manos a la obra, como uno suele decir. Entonces, importante saber que si no hay una causa, yo no voy a comenzar, entonces, no, que fue que la genética de tu parte, tú, mi esposo, tú, revisa, ve tu familia. O mira, ve, pero con razón, fulano, era así, esa. No, ya no nos vamos a detener ahí. Algún propósito hay, que eso lo vamos a ver al final, algún propósito hay para que me haya tocado a mí tener esta condición en mi vida. Pues, aparte de que el niño la tiene, pues entonces la familia, toda la familia la tiene. ¿Por qué? Porque todo ya comenzará a girar en cierto punto en torno a esa situación. Entonces, vuelvo y repito, no hay una causa específica. Se decía que en el ambiente, pero entonces yo digo, pero que en República Dominicana no hay contaminación de tal tipo que fue la que dijeron en un país que era la que causaba el autismo. El clima aquí varía mucho, en otros países varía mucho. O sea, todas esas cosas, no hay una evidencia científica que diga eso es. Eso es. Sí, la que más se acerca es la parte del cerebro, que es lo que más se ha estudiado, pero tampoco del todo es la que se le da a esa parte del autismo. Entonces, vamos a ver este video para ya... Vamos a ver. Aquí sí quiero que presten mucha más atención y luego vamos a ir a un break.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. ¿Qué les pareció? Ahí, en inglés, ese chin ahí estaba en inglés. Yo no sé mucho inglés, pero en un pedacito dice, en un pedacito dice, yo no soy malcriado. Yo soy una persona con autismo. Aunque ahí dice soy autista, que la parte de decir soy autista o con autismo, ya la aclaró nuestra hermana Duarte, de que se dice persona con autismo, porque es una persona con una condición. No se le llama a la condición, a la persona con el nombre de la condición. ¿Me di a entender en esa parte? Se le dice con autismo. Entonces, aquí dice, yo no soy malcriado, que normalmente uno suele opinar sin saber, opinar y decir, exacto, opinar y opinar y opinar. Y opiniones entonces que no ayudan, porque entonces obviamente abruma mucho más, créanme. Bueno, yo tengo 2 niños, ninguno de los 2 tiene condiciones, pero cualquier opinión que den de mis hijos en un momento que yo no puedo más, óigame, no quiero, no miren. Bueno, aquí la mayoría son madres, ¿verdad? Entonces me refiero mucho a las madres porque a veces estamos como que forzadas, pero también a los padres en esa parte. Entonces aquí, así se ve, así se siente. ¿Así? Bien abrumador, dígame. Son muy amorosos esos niños. Porque Sí, yo he visto sí. algunos que, qué sé yo, brindan tanto amor. Sí, realmente ese era uno de los mitos que se decían que no tenían sentimientos, en poca palabra, y es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces lo voy a dejar con este videíto para que puedan ir al break y entonces volvemos en breve. Vayan pensando en sus preguntas.